La semana pasada iniciamos hablando acerca de la serie Recupera tu Vista. Digan conmigo otra vez, recupera tu vista. Así que literalmente vimos algunos tips para recuperar la vista, como es comer zanahoria, tomar té verde o té negro, sí, té negro. Y el pescado azul, que no sé si lo consumes tú, pero yo estuve buscando pescado azul y no hay mucho en la ciudad. Hay camarón azul, entonces yo lo sustituí por el pescado por camarón azul, envuelto en tocino. No sé si eso ayuda un poco más. Y espero muy pronto volver a probarlo. Y estábamos leyendo un verso que pareciera que no tiene mucho que ver porque está en otro contexto, pero quiero recordarlo junto con ustedes. Mateo capítulo 6 del Evangelio de Mateo, versículos 22 al 23 de la palabra de Dios para todos. Y va a aparecer ahí en tu pantalla, espero puedes seguirla con tu vista. Y dice así: la lámpara del cuerpo son los ojos. Si miras a otros con ganas de ayudarles, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si con tus ojos los miras con envidia, entonces todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Si la única luz que tienes es la oscuridad, qué horrible oscuridad tendrás. Y tenía una aplicación según el contexto acerca de el dar a los demás, pero tomé esta parte para ilustrar acerca de el tema que es la iglesia, lo que estamos viendo, y cómo a veces nuestra visión acerca de la iglesia ha estado equivocada, o probablemente había estado buena, pero se fue distorsionando, así como con el avanzar nuestra edad, la vista empieza a fallarnos, ¿sí o no? De repente te das cuenta que ya no puedes leer aquí cerca, que tienes que estirar la mano, y en ese momento ya tienes arriba de 40 años. Y los que se ríen no me dejarán mentir, ¿no? Y cada vez lo vas alejando más, cada vez. Yo veo a mi hermano que se pone el libro en el dedo del pie para estirar más largo. No, empiezas a usar anteojos. Entonces hoy es como si nos pusiéramos unos anteojos con una graduación especialmente para ti, dependiendo de cómo hemos estado viendo a la iglesia. Y la idea es que podamos aprender el origen correcto y lo que implica ser parte de una iglesia. Ser la iglesia que decíamos en el resumen de la semana pasada, la iglesia es la estrategia. Y Divania me preguntaba, ¿y por qué es la estrategia? Porque cuando tú eres un estratega, imagínate a Dios siendo el estratega para salvar la humanidad. Entonces diseñó un proyecto celestial llamado iglesia. Y esa estrategia, que obviamente es su diseño para alcanzar y transformar al mundo, aquí estamos tú y yo. Tú y yo somos parte, y decíamos, no es una opción para los santificados, es un asunto de vida y muerte. Es un asunto que va mucho más allá de solo la idea de o asistir a la iglesia. Y aprendimos que la palabra origen, de donde proviene, del hebreo eclesía, es una traducción que traduce, valga la redundancia, reunión o asamblea. Iglesia, el significado original en el hebreo traducido al griego es asamblea o reunión. Así que tú y yo estamos haciendo iglesia porque nos estamos reuniendo. Tú y yo somos la iglesia. No son cuatro paredes, somos tú y yo. Y así como en el aspecto natural Dios depositó nuestras vidas o al ser humano en familias, así también en lo espiritual Él depositó nuestras vidas. Dice su palabra que Él depositó su Espíritu Santo y automáticamente nos incluyó en la familia de Dios. Así que su idea para la iglesia es que tú y yo podamos estar en comunidad, y lo veíamos también en el verso de Hechos, en el inicio de la iglesia primitiva, la primera iglesia que Dios fundó, y les dice: vayan, reúnanse, espérenme y esperen al Espíritu Santo, Él vendrá. Entonces empezaron a dedicarse a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal y a participar juntos en las comidas y a la oración.
Esto es tan importante. Si tú has sabido de una iglesia que no ora, entonces no estamos cumpliendo con el mandato de Dios acerca de la iglesia. Y hoy quiero hablar de un poquito más, otro aspecto de la iglesia, y quiero que sean pacientes conmigo. Quiero tratarlo de la mejor forma y de la manera más digerible para todos nosotros. Y quiero, por favor, así que toda tu paciencia y atención, y que me acompañes a orar para el mensaje del día de hoy. ¿Está bien? Señor, te agradecemos siempre por tu iglesia, por lo que tú representas para la iglesia. Gracias por tu corazón para cada uno de aquellos que has llamado para santificarlos, Señor, para perfeccionarlos. Y gracias por la idea de iglesia, por tu estrategia perfecta, Señor, para alcanzar al mundo, para llevarnos a crecer, para madurar, para florecer, Señor, como familias, incluidos en la familia de Dios. Eso lo agradecemos y pido hoy de manera especial, abre nuestros ojos espirituales, nuestra vista, nuestro corazón, para que tu palabra produzca la raíz profunda y el fruto abundante que deseas en su tiempo. En el nombre de Jesús todos dijimos amén, amén. Y quiero hablar un poquito de ADN. Yo creo que todos lo han escuchado. Y el ADN todos lo llevamos y lo traemos de papá o de mamá, pero en un cierto sentido, muchas de las características que nosotros tenemos es por nuestro papá o por nuestra mamá. Hay unos que tienen rasgos más característicos de padre y otros rasgos más característicos de mamá. Yo, por ejemplo, una de las características de mi papá y de la familia de mi papá es que por acá, por el lado del obispado, acá atrás, crece poco cabello, o bien se cae el cabello, o es muy sensible o delgado, y a mí me vas a ver probablemente por atrás, ay, ¿quién será ese? Y luego por enfrente, ah, es el pastor. Pero si me ves por atrás, probablemente no me conozcas, a menos que ya yo estoy así como mal informado, todos me conocen ya, ni te lo leo. Especialmente si eres más alto que yo, que creo que es la mayoría. No te rías, Ariel. Entonces, el obispado es una característica de mi padre, y no precisamente en lo espiritual, sino en la escasez de cabello. Otro de los rasgos de mi papá es la altura, la complexión. Si tú creías que era un regalo de los dioses griegos, mi complexión, estás equivocado. Es gracias a mi padre y de Dios, por supuesto. Entonces, también mi estatura, y aunque se combinó con mi mamá, pero mi estatura y complexión tiene que ver mucho. Si hubieras conocido a mi papá hace 21 años, hubieras dicho, mira, sí se parece a su papá. Ahora, también recibí de mi papá muchos ejemplos, bueno, los suficientes, ¿ok? Pudieran haber sido muchos más, pero suficientes como para saber que hay cosas importantes, como por ejemplo saludar cuando llegabas a un lugar a visitar a tus tíos. Hey, mijo, salud. Ese era muy importante para nosotros, para mi papá. A trabajar, el trabajo era muy importante, era característico de mi familia, y creo que también de tu familia. ¿Sabes qué? También era característico que los hombres, malamente, no hiciéramos ningún trabajo de los llamados trabajos de mujer. Entonces, si mi papá me veía un día lavar los trastes, iba y me agarraba y me decía, última vez que te veo lavar los trastes. Yo no podía lavar los trastes, así que hoy lo hago por amor al Señor y por amor a mi esposa, pero no está en mi ADN. No me juzguen por eso, ¿ok? La Biblia es mi verdad y hoy me esfuerzo por ello, pero no está en mi ADN. No está trapear, no está cuidar hijos. Pero me esfuerzo, eso nos salva a todos y no te justifica a ti tampoco. Entonces, pero hay muchas cosas que no aprendí de mi papá. Hay muchas cosas que probablemente tú te identificas conmigo y no aprendimos de nuestros papás. Pero ¿sabes qué? Si tú creciste como en la iglesia o cerca de la iglesia, hay cosas
que sí aprendimos en la iglesia. Y sabes que a veces cuando un papá faltó en nuestra vida, Dios se encarga de acercarnos padres espirituales para aprender de ellos. No sé si es tu caso, es mi caso. Dios acercó padres espirituales a los que yo pretendí imitar, aprender. Ellos modelaron y yo quise ser un poco acerca como ellos, y uno de ellos obviamente son nuestros pastores. Hay mucho en la historia acerca de decidir a quién seguir, a quién imitar su fe, así como dice la palabra de Dios. Y entonces el pastor Marcos ha sido un pastor, a lo mejor no lo conoces, un día lo vas a conocer, pero ha sido una persona que ha modelado una correcta forma de persona, de cristiano, de hijo de Dios, una correcta forma de fe para mí, y yo le he aprendido, al igual que mi esposa. Y sabes, muchos nos han preguntado por qué se fueron a Juárez a vivir en medio, casi en medio de la violencia, cuando la ciudad era la ciudad más violenta, número uno, así como se va Pedro ahora a Culiacán. No me sorprende, yo me fui a Juárez con un hijo y con una esposa. No sabíamos usar las armas, hoy ya las conozco y las sé. En especial la Biblia. Pero ¿qué nos llevó a hacer un cambio? La paternidad. Yo deseaba una paternidad a la cual imitar. Yo deseaba, en la ausencia de un padre, en este aspecto de enseñanza, yo quería aprender. Y eso nos motivó. Y puedes preguntarle a mi esposa, eso nos motivó a movernos de ciudad independientemente de la situación, aún de lo que había que venir. Eso nos permitió caminar y avanzar hacia lo que consideramos un modelo para nosotros de vida. Y sabes, Dios nos dio padres biológicos y padres espirituales, y esa combinación de padres ha hecho que nosotros podamos avanzar, y Dios ha acercado a la iglesia padres espirituales para invitarte o impulsarte o inspirarte a avanzar en tu vida cristiana, a avanzar en tu fe. Pero de eso de que haya padres a que haya hijos que puedan adoptar a los padres, hay una gran distancia. Y quiero leer en 1 Corintios capítulo 4 versos 15 al 17 para dar una introducción a lo que hoy quiero hablar acerca de la iglesia. Perdón que vaya rápido, no quiero que se desconecten y quiero ser muy efectivo en lo que hablo. Y dice 1 Corintios capítulo 4 versos 15 al 17: pues aunque tuvieran 10,000 maestros que les enseñaran acerca de Cristo, dice Pablo hablando, tienen solo un padre espiritual. Pues me convertí en su padre en Cristo Jesús cuando les prediqué la buena noticia, así que les ruego que me imiten. Por esa razón les envié a Timoteo, mi fiel y amado hijo en el Señor. Él les recordará la manera en que sigo a Cristo Jesús, así como lo enseño en todas las iglesias, en todas partes. Sí lo fueron llevando conmigo, ¿verdad? Ahora, si conoces la historia de Pablo y Timoteo, Timoteo era un hijo de una mujer judía que era un hijo de otro hombre que no era judío, que era griego, y entonces se casaron. Entonces había costumbres que Timoteo no estaba, aunque nació siendo judío griego, había costumbres que él no estaba llevando a cabo, como la circuncisión. No permitía a su papá. Su papá no fue un buen modelo de la ley para él, para que este Timoteo la abrazara. Entonces había otras cosas de paternidad que Pablo tuvo que venir a enseñar a Timoteo. Y dice que siendo Timoteo muy joven, Pablo visita la iglesia, esa reunión probablemente en un hogar, en la casa de alguien. Llega Pablo y empieza a conocer a los fieles, a los cristianos de ese tiempo, y conoce a Timoteo, y algo ve en Timoteo.
Y sabes que Timoteo ve algo en Pablo también y empieza, me imagino, a platicar con Pablo. No habla los detalles, pero me imagino a Timoteo acercarse a Pablo. Oye, sé que tú viajas, ¿crees que yo pudiera viajar contigo? ¿Cuántos años tienes? Pues tengo 15 años apenas. Bueno, habría que preguntarle, ¿sabes nadar? Pues sí sé nadar, por si cualquier cosa sucediera. Y ya me imagino, entonces Pablo se sintió atraído a Timoteo siendo muy joven. Entonces, al final de cuentas, Timoteo se vuelve un cercano a Pablo, un viajero con Pablo, empieza a aprender de Pablo, y Dios tuvo el cuidado de poner cerca de Timoteo a Pablo. Pero no solo Dios puso a Pablo cerca de Timoteo, lo puso cerca de la iglesia como un padre espiritual, y es algo de lo que está hablando aquí. Y dice, por esa razón envié a Timoteo, mi fiel amigo, hijo en el Señor. Él les recordará la manera en que sigo a Cristo Jesús, así como lo enseño en todas las iglesias, en todas partes. Timoteo llegó a ser su acompañante, a ser quien lo ayudaría en sus viajes y en su ministerio, y decidió seguirlo, pero no solo seguirlo, sino abrazó la paternidad. Digan conmigo, paternidad. Y aunque sonara raro a tus oídos, iglesia, hoy en el 2024 acerca de la paternidad espiritual, que normalmente no la vas a escuchar muy seguido, pero sigue siendo bíblico, sigue estando en la Biblia y sigue siendo algo que Dios desea enseñarnos, a abrazar una paternidad. Y quiero avanzar con este tema. Dicen historiadores que Timoteo llegó a ser líder obispo de la iglesia primera o primitiva, y así como un supervisor en la ciudad de Éfeso. Imagínate, a raíz de esa paternidad, Dios explotó los dones, talentos, capacidades, desarrolló nuevos talentos, todo lo que aprendió de Pablo, a lo mejor en su predicación expositiva, a lo mejor en sus viajes, su manera de orar, su fe, cómo creía en medio de las circunstancias, tantas cosas. No sé si tú te has ido a... ¿Cuántos tienen suegra aquí? Levanten la mano, los que no tengan miedo, no tengan miedo. Dijimos que no teníamos miedo, ¿no? Yo tengo suegra también, aquí está con nosotros. Gracias a Dios por mi suegra. Pero si tú dices, ay, es que mi suegra es difícil, pero probablemente nunca has vivido con tu suegra. Pueden suceder dos cosas si tú te vas a vivir con tu suegra. Confirmas que es muy difícil e inclusive insoportable. No es cierto. Pero ese puede ser un lado, obvio. Pero por el otro lado te das cuenta que es un alma de Dios. Pocos lo han experimentado como yo. Pero tendrías que vivir con alguien para saber cómo Él es. Imagínate Pablo y Timoteo atravesando la vida, viviendo cada día, a veces al límite, experimentando tantas cosas. Hay algo que se queda en el corazón de Timoteo al caminar con un hombre como Pablo, ¿sí o no? No sé si a ti te gustaría tener un amigo como Pablo. A mí me gustaría, no sé si me iría con él arriesgando la vida, pero me encantaría tener. Y creo que lo hemos encontrado. Tenemos un amigo llamado el Pastor Minton también, que me tocó vivir mucho con él, muchas experiencias. Hey, vente, vamos a orar por alguien en el hospital. Y ahí vamos al hospital, y yo novato y viendo, y cuando entrabas, oye, soy ministro, venimos a orar por tal persona. Ah, ministro, voy a grabarme esa palabra para cuando me toque ir a orar. Yo soy un pastor, ministro, ¿no? Para que te abra la puerta. Y luego cuando estabas ahí, ¿cómo va a iniciar a orar? A ver, quiero escucharlo. Y empieza, hey, ¿cómo estás? Amigo, hermano, etcétera, ¿cómo estás? Bien, pastor, aquí estoy. Mira, quiero animarte a no tener temor, y todo estoy aprendiendo. Y luego de eso llegamos a los tacos después. ¿Y cómo pide los tacos? Voy a ver cómo pide los tacos. Me das 2 de buche y 1 de buche. Así voy a llegar a la próxima. Ni sabía que era el buche, ni me gustaba, pero voy a llegar a hacerlo. Y empiezas a aprender de él. Un día lo llamaron pastor en la calle, en medio de mucha gente. Y yo había tenido una experiencia de ese tipo con alguien
en el pasado y medio como que se sacó de onda y yo esperaba que se sacara de onda y dice, hola, ¿cómo estás? Y abrazando a todo el mundo y todos los que estaban alrededor escucharon que él era el pastor y se le quedaron viendo y él saludando sin ninguna situación. Esto cambió una perspectiva acerca del pastorado en mí. A lo mejor lo has vivido, pero cuando tú vives con alguien y experimentas cercanía, no hay manera de que no aprendas de él. E inclusive los que estamos casados, muchos dicen, qué impresionante, cuando tú te casas y tienes tiempo de casados, llegas a parecerte a la otra persona, ¿no les ha pasado? Hasta hablan iguales, tienen un tic nervioso los dos se ríen igual, pelan los dientes igual y no existía eso en el pasado, pero sucede, es parte de eso y así sucede con la paternidad. Qué increíble Timoteo llegar a ser como su mentor o como su pastor, como su líder espiritual, como el papá espiritual. ¿Y sabes qué, iglesia? Yo sí creo que hay un potencial enorme en ti y en mí y que Dios lo ha declarado y la Biblia está llena de todo lo que Dios ha puesto debajo de ti, el poder que Dios derramó sobre ti cuando vino el Espíritu Santo sobre tu vida al recibir a Cristo Jesús. Pero sabes que ese poder sí tiene que ver mucho con tu paternidad, con dónde creciste. Las raíces de tu paternidad determinan tu crecimiento espiritual. Yo sí creo que las raíces en las cuales tú te plantaste y dónde creciste determina quién eres hoy en lo espiritual. Y probablemente es un buen momento de analizar nuestras vidas, autoanalizarnos. ¿Dónde crecí, Señor? ¿Qué fue lo que se sembró en mí? Algunos muy buenos modelos, excelentes, que probablemente ya partieron con el Señor y han dejado una huella en nuestro corazón. Pero hay otros también a quienes tú puedes abrazar como padres espirituales, a la vez que Dios te llama a ti también a ser un padre espiritual, a crecer dentro de la familia para un día tú ser un padre, un líder, un mentor para alguien que apenas está iniciando a caminar. Así que no importa las limitaciones de la familia, no importa si viviste cosas muy difíciles en tu hogar siendo pequeño o siendo muy joven, si recibiste buenos o malos ejemplos, Dios ha puesto en ti un potencial, un llamado, un propósito que Él desea cumplirlo, pero desgraciadamente el diablo también existe y desea frenar a como dé lugar el potencial de Dios en ti. ¿Cuántos creen eso? No muchos. Qué triste. A ver, levanta las manos si tú crees eso. No quiero lavarte el cerebro, perdóname. Pero la Biblia lo habla. Dios puso eternidad en tu corazón. Dios puso poder de su Espíritu Santo en ti. Y si lo podemos creer, entonces es importante, como dice alguien por ahí, que se nos note. Hay un detalle. Yo he hablado de potencial y creo que tú lo aprecias. A veces hemos dicho, hijo, ese chavo tiene un potencial enorme, ¿sí o no? ¿Te ha pasado? Yo le he dicho también, esa chica tiene tanta gracia y potencial que hay nada más que afinarle, enfocarla y va a explotar en su vida y va a ser una mujer excelente. Estábamos viendo una película de hace muchos años y cómo el chavo era tan famoso en la preparatoria y dio las palabras finales. Todos creían que iba a ser súper exitoso y de repente se ve 18 años después su vida no fue el exitoso que todos pretendían. Y cuando alguien lo saludaba que no lo había visto en ese tiempo de la prepa, veía que y esperaban que él fuera el más exitoso por la fama que tuvo, la gracia que tuvo siendo joven. Pero no sucedió así. Pero Dios desea que nosotros pongamos a accionar el potencial que ha puesto en nosotros. Porque sabes que puedo hablar de potencial que es muy bueno, ¿sí o no? Pero después de un tiempo, el decir que tiene potencial ya está gacho, ¿no? O sea, ya no es tan bueno. Oye, híjole, ese chavo tenía mucho potencial, es triste. Pero hace 10 años era tan bueno. Qué triste. O sea, es importante nosotros
poner al servicio de Dios nuestro potencial. Y muchos probablemente hoy nos lamentamos por algunas decisiones que debimos haber tomado y no las tomamos, que tenían que ver con el potencial de Dios a nuestra vida. Y quiero ir a otro verso también base de nuestro mensaje, el Salmo 92, verso 12 al 14, lo conoces y quiero leerlo textual. Dice: pero los justos florecerán como palmeras y serán fuertes como los cedros del Líbano. Trasplantados a la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Incluso en la vejez aún producirán frutos, seguirán verdes y llenos de vitalidad. ¿Cuántos son justificados por la fe, por la sangre de Cristo? Levanta la mano, no tengas miedo. Dice: los justos florecerán como palmeras y serán fuertes como los cedros del Líbano. Y esperaría que estés haciéndote fuerte y creciendo como palmera, trasplantados de un lugar a otro, raíces arrancadas para plantarlas en otro lugar. Otra versión dice: plantados a la casa del Señor, a la casa del Señor, al corazón de Dios, a su llamado, a su propósito. Florecen en los atrios de nuestro Dios, en su presencia florecen. Incluso, ahí te va, este es buenísimo, recuérdenmelo a mí cuando tenga 65 años y más. Incluso en la vejez aún producirán fruto. Yo quiero tener fruto en la vejez. No es tu corazón también. Yo deseo ser fructífero, que puedan acercarse algunos conmigo y decir: hey, quiero sentarme contigo, pastor o Iván o ministro o amigo en ese tiempo, y quiero aprender cómo te fue, cómo fue que Dios habló, aquello que lograron, bla, 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 bla. Y dice: seguirán verdes y llenos de vitalidad. Yo quiero seguir verde y lleno de vitalidad. Este es mi corazón. Pero, ¿qué relación tienen estos dos versos? ¿Qué relación tiene 1 Corintios con la paternidad y plantarnos en la casa de Dios? Esto de replantarnos. Creo que en la vida hay muchas situaciones donde necesitamos replantarnos, donde necesitamos tomar decisiones y volver a arrancar o tomar nuestras cosas e ir hacia otro lado. Mucho sucede en nuestros trabajos. A veces fue el mejor trabajo, pero hoy ya no lo es. Y fue bueno en su tiempo, pero hoy ya no lo es. Y es importante hacer una introspectiva o un análisis y decir: sí, yo necesito otra forma de ganarme la vida, otra forma de trabajar, otra forma, a lo mejor emprender un negocio personal, porque creo que ya no está surtiendo la misma bendición que era y se necesita. Entonces tomas decisiones. Aún en los estudios, los jóvenes: híjole, inicié en esta carrera, pero no era lo que yo quería, y a veces duele mucho perder un año, pero es preferible perder un año que perder tu vida frustrado. Entonces tomamos decisiones, o bien terminar esa carrera y continuar otra también es posible, pero hay toma de decisiones, y eso sucede también en nuestra vida espiritual. Tenemos que tomar decisiones acerca de dónde estamos plantados, porque habla de plantados en la casa del Señor. Y si yo te hablaba de plantar una planta o una rama en la tierra, tiene que llevar un tiempo para que esa rama pueda echar raíces de nuevo, ¿sí o no? Si tú la plantas y la riegas y la avientas así el chorro, probablemente se va a caer y se va a desarraigar. ¿Estamos de acuerdo? Pero si tú le permites poco a poco, con cariño, ir ahí regando, dándole abono, cuidándola, que no le pegue mucho el sol para que no se seque, y estar al pendiente, entonces va a echar raíces otra vez, raíces profundas, y va a crecer como es propio de las plantas. Así sucede en la vida espiritual. Y no estoy hablando solo de iglesia, sino en nuestra propia vida. A veces hemos visto que las raíces se están secando. A veces hemos visto personalmente que lo que nos bendijo en un inicio ya no es la misma para hoy, para nuestra temporada. Y a veces nos quedamos pensando en que el pasado fue el momento en que nos bendijo y donde crecimos, y que ya no hay nada más. Pero si hoy estamos en Dios, tú y yo, Dios está haciendo cosas nuevas
constantemente, solo que estamos viendo el pasado. Sí, dale un aplauso a Dios. No estamos permitiendo que Dios siga floreciendo nuestra vida como árboles. Y sabes que un secreto de plantarse en la iglesia, quiero hablar detalles importantes, ¿está bien? Un secreto de plantarse en la iglesia y poder experimentar todo el potencial de lo que Dios tiene para el futuro es adoptar padres espirituales. Te voy a preguntar, hoy por hoy tú tienes unos padres espirituales. Hoy por hoy tú vas con tus padres espirituales y pides su consejo, te sientas con ellos, disfrutas, así como lo hacemos en la familia. Dijimos que la iglesia es una familia. Dios lo habló así. Esa es la analogía, una de ellas de las que habla la Biblia. Somos como una familia y Dios nos deposita dentro de una familia. Entonces, así como con los padres naturales, vamos y los visitamos, y no sé cómo seas tú en tu personalidad, pero probablemente no pasa un día sin que tú le hables a tu papá o le hables a tu mamá y sepas cómo está, más cuando son adultos. Entonces, de esa misma manera está hablando Pablo acerca de la paternidad en lo espiritual. ¿Sabes? Tú y yo necesitaríamos sentarnos por lo menos una vez a la semana y platicar con nuestros padres espirituales y bendecirlos. Es parte también de ser la iglesia. Bendecirlos, porque si tú no tienes padres espirituales, entonces, quiero decirlo así, a lo mejor soy fuerte, has vivido huérfano, has vivido solitario. Obviamente tenemos al Señor Jesús, pero Él instituyó padres espirituales para que podamos caminar en el orden correcto como iglesia. Así que quiero animarte a pensar en tus futuros padres espirituales. Sabes, muchos van a la misma iglesia, pero es muy curioso que vemos que muchos florecen, de veras crecen, se plantan en la iglesia, van, avanzan, empiezan a servir, se sientan con los pastores, se sientan con el liderazgo, empiezan a saludar a todo el mundo y los ves florecer, ¿sí o no? Es bien padre ver a alguien que llega y que, oye, ya me saludó, vino y se presentó conmigo. ¿Cómo se llama? Se llama Carlos. Carlos es bien bueno. Yo también, vino y me saludó, no sé qué pasó. Y el día del sábado estaba yo haciendo el aseo y me cayó aquí, hey pastor, tengo libre, no sé, líder de alabanza, tengo libre, puedo venir a limpiar los instrumentos, puedo, ¿sabes qué? Me dieron una pequeña ofrenda, quiero comprar algo que se necesita en la iglesia, o simple y sencillamente tienes una actitud porque has entendido la importancia de aprender de los modelos que Dios puso cercanos a ti. ¿Está bien? Esto es importante, iglesia. Esto es importante. Y si probablemente el que era tu pastor o el que hoy es tu pastor o el que fue tu pastor no fue tan cercano, pero nadie se resiste a una invitación. Probablemente vivimos la vida, es que nunca el pastor me invitó, ningún líder se acercó conmigo, pero tú eres la iglesia. Tú invítalo. Si él no te invitó, tú invítalo y te aseguro que lo vas a conocer. No se va a quedar callado cualquier líder. Se va a sentar, van a platicar, van a hablar de todo y también a lo mejor de algo especial para el momento. Pero muchos van a la misma iglesia, no crecen de la misma manera, otros crecen frustrados, pero otros sí avanzan, y todo tiene que ver, considero yo, con abrazar esta paternidad, plantarnos en la iglesia, plantarnos en la casa de Dios. Y quiero sí hablar de la iglesia porque es el tema que nos concierne. Es importante, iglesia, y de veras te lo digo con todo el corazón, que vuelvas a preguntarte en qué iglesia estás plantado o vas a plantar. Y entiendo que muchas veces yo mismo lo viví. Yo le dije a mi esposa, quiero conocer algunas iglesias, quiero ver cómo se siente ser parte de. Y fuimos a una, no hicimos clic, fuimos a otra, ni siquiera entramos porque no había servicio, y llegamos a otra, y desde que yo venía caminando, dije,
siento que esta es la iglesia. ¿Por qué? Si me preguntas por qué, no sé. Algo sucedió, Dios nos impulsó y creo que Él lo produce en nuestras vidas. Decir, este es el lugar donde quiero crecer, donde quiero plantarme. Íbamos decididos a plantarnos, a ser parte, a conocer a los pastores. Invitamos a un grupo de amigos. No teníamos amigos ahí porque éramos recién casados. Y le digo a Iván, hey, vamos a invitar a 3 o 4 parejas a irnos a un lugar así de la nada, y medio los ubicamos y les dijimos, hey, quisieran ir el fin de semana a tomar un café y salir y poder hacer un viaje juntos. ¡Ah, qué padre! Sí, ¿cuál es tu teléfono? Nos dimos los teléfonos y todo, y ahí vamos. Hasta la fecha siguen siendo amigos nuestros, pero nos dimos la oportunidad de plantarnos en la casa. Creo que es bien importante este tema para ti, para mí, plantarnos en la casa. Y como dije ahorita, tus raíces espirituales definen tu vida espiritual. Y sabes, Timoteo llegó a ser un hombre de Dios porque se plantó en el liderazgo del apóstol Pablo. Y entiendo, dijeras tú, híjola, pero ya no hay hombres como Pablo, pastor. ¿A quién corremos? Y lo entiendo perfectamente, pero juntos, tú y tu pastor de la mano son mejores que solo uno. Entonces, si tu pastor no es suficiente en algunas áreas, ¿qué crees? Tú sí lo vas a hacer del lado de Él, y juntos poder ir y llevar el mensaje de salvación, ir y cumplir el llamado para el cual Dios plantó la iglesia que están pastoreando juntos. Y como decía, tal vez vengas de una muy buena casa, de veras, muy buena casa, una casa generosa, no sé cuál es tu trasfondo, o tal vez no tan buena, y lo entiendo. Pero eso no quita que el potencial que Dios puso en tu vida desea llevarlo a cumplir. Y yo no te quiero decir que Casa Norte es la iglesia que tú necesitas. No, cada uno va a ver y ser responsable de lo que Dios lo está llamando. A lo mejor tú eres un misionero y deseas viajar y sientes este llamado de Dios, y a lo mejor Casa Norte no es una casa misionera, aunque desearía irme, sería imposible, pero hay pastores que ellos están viajando y viajando. Creo que es el lugar que tú necesitas. Creo que necesitas irte y meterte. Y si hay cosas difíciles o cosas incorrectas, Dios te ha llamado a ser parte del cambio. Esto es importante, iglesia. Esto es importante, pero abracemos una paternidad. No vivamos ya como hijos huérfanos. De veras, no vivamos como hijos huérfanos nuestra vida espiritual. Y quiero hacerte una pregunta hoy respecto a Casa Norte. Tú que has estado viniendo y tienes ya tiempo aquí, ¿te consideras un seguidor de Casa Norte o estás replantándote? Así lo dice el Salmo, replantados a la casa del Señor. Y quiero tomar ese verso para asociarlo a la iglesia y lo que hoy estamos hablando. Es importante replantarnos. Replantemos, y entiendo que hay un proceso y estás aprendiendo, y si tienes dudas vienes y me preguntas, oye pastor, tengo esta duda, quería salir de esta duda. Claro que sí, pregúntame y veré la forma de responder, y si no tengo una respuesta te lo voy a decir, pero te voy a tratar de conseguir una respuesta. Acércate, porque el corazón es el que determina nuestro crecimiento. Tu forma y deseo del corazón. Si tú deseas solo venir y ver algo distinto, y si no lo ves me voy, lo entiendo, pero Dios te llama en algún momento de tu vida a plantarte, y no hay ninguna iglesia perfecta. ¿Sí sabías eso? No hay iglesia perfecta, pero sí habemos personas que deseamos caminar lo más cercano al corazón de Jesús, como viendo el reflejo, viendo y reflejando al Señor en nuestras vidas. Y en el proceso nos vamos a equivocar. Así que quería preguntarte, si tú tienes tiempo, ¿nos ves a Divania y a mí como padres espirituales o solo como trabajadores para ti? ¿O solo como alguien que tiene que servirte?
o ves a los líderes de Casa Norte o a los que están en alguna posición o en algún lugar de liderazgo, de coordinación, como aquellos a los cuales les puedes aprender. Y sabes que no se trata de quién sepa más, se trata de quién tenga el corazón de Jesús de estar bajo autoridad. Y sabes, creo que esto es bíblico y Dios usa la analogía de la familia para hablar de la iglesia siempre. Muchos hijos en la familia deciden adoptar el aprendizaje de sus padres, deciden, aunque muchas veces hay cosas en las que no están en acuerdo, deciden escoger sus batallas y deciden en general entender el corazón de los padres, y si los padres quieren guiarlos, ellos logran captar o analizar lo que sus padres desean y tratan de caminar en ese orden. Y no he visto a un hijo que obedeciendo a sus papás le vaya mal. Un papá que lo ama y que quiere lo mejor para él. Pero hasta hoy no he sabido, yo mismo, mi vida es un ejemplo de eso. El obedecer a tus padres trae bendición a tu vida. Pero también hay hijos que deciden no abrazar la autoridad. El viejo no entiende lo moderno. Mi papá jamás, es más, nunca has estado en la casa, no se conoce mi corazón y mis necesidades. Y no tengo por qué obedecerte. Si acaso obedecería, sería mi mamá, pero tampoco ya están grandes. Es más, no terminaron una carrera, así que no son una autoridad para mí. He escuchado eso. Y deciden caminar conforme su corazón los guía. Y a veces el final no es tan bueno. Pero aunque fuimos lastimados en el proceso de paternidad, no hay nada mejor que vivir en familia. No hay nada mejor que vivir como familia y no en soledad o aislamiento. No hay nada mejor, no sé si tú lo crees conmigo, pero el haber crecido con 13 hermanos, aunque tan incómodo, aunque sentándome como en la segunda tanda a la mesa, porque había hermanos que tenían que comer primero y luego yo, aunque me tocara una galleta de todo el paquete de galletas, aunque tuviera que comer mucho caldo porque no había tanto para tener carne todos los días y sopas, pero no hay nada mejor. O no hubo nada mejor para mí que crecer en una familia. No sé si te identificas, si tú tenías muchos hermanos, pero no hay nada mejor. No creo que estuviera aquí si hubiera vivido solo mi vida. Si hubiera quedado solo, me hubiera ido solo. No, hubiera despreciado, hubiera desperdiciado mucho aprendizaje. Y así como dice 1 Corintios, puedes tener 1000 maestros, un montón, muchos maestros. Y eso no está mal, podemos aprender de todos. Yo aprendo de pastores, aprendo de libros, aprendo de autores, aprendo de podcasts, aprendo de muchas cosas. Y aún hombres de Dios. Pero no hay nada mejor que estar plantado. No hay nada mejor que tener un padre espiritual. Cuando nos fuimos a Olivo, llegamos y le digo a Divania, queremos servir en algo, hay tanto que hacer aquí, hay tanto, y aunque muchos dijeron es una iglesia muy grande y ya están completos las áreas, no, siempre hay algo que Dios te llamó a hacer a ti. Vamos a integrarnos, no me importa no conocer a nadie, vamos a servir nuestros hijos. ¿Qué hay que hacer? Oye, va a haber un viaje, anótame, no tengo dinero, pero anótame, yo voy a ir. Dios bendijo, hey, vamos a ir a trabajar, vamos a ir. Oye, que vamos a ir a cambiar a alguien de casa, anótame, y así a un espacio. Creo que ese es el corazón de aquel que desea ser parte del llamado de Dios sobre nuestras vidas y haciendo parte obviamente de la iglesia. Este es el corazón, los que se plantan, los que adoptan a padres espirituales, creo que van a ver vidas florecientes en lo espiritual. No sé si tú lo creas, pero es bíblico. No sé si tú lo creas, pero la Biblia habla de tener este corazón de hijo, porque en ese corazón mañana nosotros podremos ser padres sanos. Pero si nunca viviste bajo una paternidad, como sucede en lo natural, difícilmente tú vas a llegar a ser un buen padre espiritual.
Y lo entiendo, a veces fallamos en el camino y Dios nos da la oportunidad de replantear y de replantarnos. Pero siempre buscar a alguien que pueda estar orando por ti, a alguien que pueda hacerte las preguntas incómodas, a alguien que pueda acercarse contigo y tú ser y responder con honestidad y saber que probablemente es a quien tú vas a rendir cuentas de tu vida y tu corazón. Eso es importante. Es importante para crecer, madurar, florecer en tu vida. Y hay dos puntos importantes antes de cerrar, se me está yendo el tiempo. Hay tanto que hablar y que decir de la iglesia. Pero dos cosas que te van a ayudar a crecer en tu paternidad. Imitamos a nuestros padres espirituales. Como dije, si Dios nos plantó en una casa, en una familia, entonces imitamos lo que se hace. Obviamente estoy hablando desde una perspectiva correcta, un evangelio sano, modelos sanos, personas sanas, que puedes conocer nuestras vidas. No sé si sabías, pero allá atrás está mi hermana Gloria. Levanta la mano, hermana. Ella es mi hermana en la sangre, biológica, etc. Y tú puedes preguntarle de mi vida. ¿Qué tan tranza fui? ¿A cuántos golpeé en la vida? ¿Si fui obediente o no? También está mi suegra hoy de más adulto. Ella te puede decir, bueno, no vayas con mi suegra. No, ve con mi suegra también. Y puede hablarte acerca de nuestra vida y también de nuestros errores. Pero Dios nos llama a ser dignos de imitar. Pablo dijo, sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Y si el apóstol Pablo lo dijo, inspirado por el Espíritu Santo, y lo dejó escrito, es para que tú y yo podamos decir lo mismo. Said, imítame a mí, así como yo imito a Cristo. Imítenme. Y creo que habrá bendición y vas a aprender de un buen padre. Y creo que hemos tenido buenos padres. Yo no puedo quejarme de los padres espirituales. Hoy estoy aquí gracias a sus consejos, a su cercanía. Y los bendigo cada día, cada vez que me acuerdo de ellos. Pero hay una diferencia entre solo ser seguidor y ser hijo. Hay una gran diferencia. Hebreos 13:7 de la Nueva Traducción dice algo importante de eso. Acuérdense de sus pastores que les hablaron la palabra de Dios. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Si te dice, considera el resultado. Si el resultado ha sido incorrecto, pues nada más guárdalo. No imites el resultado, pero si la fe que han transmitido y han vivido en su vida, independientemente de sus resultados, es digna de imitar, entonces imita su fe. No todo es malo en la iglesia, no todo es malo de los líderes, no solo los errores brillan, también brilla la fe con la que han vivido su vida, y creo que son dignos de imitar también esa fe de nuestros pastores y nuestros líderes. Número 2, honramos a nuestros padres espirituales, y quiero hacer algo especial el día de hoy. Número 1, los imitamos. Número 2, los honramos, y quiero leer el mismo verso, pero de Hebreos 13 en la Biblia The Message. Es una Biblia en inglés que la traduje. En el verso 17 dice, aprecien a sus líderes pastorales que les dieron la palabra de Dios. Observen bien su forma de vivir y dejen que su fidelidad y veracidad los instruyan. Entonces, dejen que ellos los instruyan, permitan ser enseñados por ellos. Pero a la vez que uno enseña, si tú vas a la escuela, se requiere que aprendas.
y habrá pruebas y exámenes, ¿sí o no? No es solo ir a la iglesia de oyente, sino también la acción del alumno o del discípulo es aprender. Y a nosotros nos llama a enseñar bien la palabra de Dios, verazmente, que sea verdad lo que hablamos y con fidelidad, pero a ti también te llama a aprender y a aplicar el conocimiento, ¿sí o no? Ese es el corazón de Dios. Y sabes, cuando los pastores, hablando de honrar a tus pastores y a tus padres espirituales, cuando los pastores Marcos y Pati, quiero mencionarlo, hablaron con nosotros de venir a Hermosillo a plantar una iglesia, yo tenía la oportunidad de viajar a otro país, pero también a decir que no quería venir. Podía haber visto todo el contexto y decir, oye pastor, no quisiera, ¿sabes? Quiero quedarme aquí y seguir viviendo como hoy. Creo que ha habido bendición de Dios sobre mi vida. Pero parte del honrarlos está en entender su corazón y escuchar su consejo. Y yo le dije, ¿y tú qué recomiendas, pastor? Que nos vayamos. Sí, creo, lo siento muy fuerte en mi corazón. Y yo me atreví a preguntarle, ¿y cuándo recomiendas que me vaya? No me va a responder. Y me dice, ¿cuándo se vence tu renta de contrato de la casa? En diciembre, estamos a 16 de septiembre. Pues yo haría maletas para diciembre y poder pasar esos días con tu familia en Hermosillo, disfrutar ese tiempo de Navidad y Año Nuevo, y en enero darle con todo. Y fue uno de sus consejos, y Diván y yo platicamos, y él nos dijo, platiquen, y lo que sientan vamos a platicarlo otra vez. Y sentimos obedecer el llamado, sentimos honrar a nuestros pastores, porque honrar es obedecer su consejo, un consejo que viene del corazón de Dios, no una idea solamente. No estamos obligados a rendir obediencia ilimitada al ser humano, sino solo a Dios obediencia ilimitada. Nuestra obediencia hacia el ser humano y líderes es limitada, pero Dios también es un Dios nuestro y que nos llama a hablar con Él, a permitir que Él nos guíe y también Él nos aconseje. Hay un consejo hablado, pero voy a pedir otro consejo. Voy a ver cómo Dios habla en su palabra. Y si esto hace clic en el llamado, aunque no sea lo que yo considero mejor en el momento, pero yo decido obedecer. Y eso es parte de honrarlo. Creo que hemos honrado a nuestros pastores en ese sentido. Ellos nos animaron, nos inyectaron fe, nos apoyaron, lo siguen haciendo y creyeron, esto es importante, en el potencial que Dios depositó en nuestras vidas. Ellos podían ver el potencial y ¿sabes qué? Qué bueno que no van a estar diciendo después de 3 años, híjola, había potencial. No, obedecimos. Decidimos obedecer y no solo a ellos, sino a Dios en nuestras vidas, abrazar su consejo. Y hay algo último que quiero mencionar. 1 Corintios 5:17 dice, los ancianos, es decir, pastores, líderes eclesiásticos, que cumplen bien su función, deberían ser respetados y bien remunerados. En particular, los que trabajan con esmero, tanto en la predicación como en la enseñanza. Pues la Escritura dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Y dice también, los que trabajan merecen recibir su salario. Y quisiera hablarte otro contexto en el que lo habla, pero es literal. Está hablando de remuneración, está hablando de pago, está hablando de sueldo, está hablando de dinero. Y dice, los que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados. Y sabes, la palabra honorario viene de la palabra honor. Es un salario.